Recuerden que nosotros tenemos como tema para este año el servicio cristiano. Nosotros como cristianos servir al Señor, y nosotros servimos al Señor sirviéndonos los unos a los otros, sirviendo a la comunidad. Hoy queremos meditar sobre este tema de el Señor a quien servimos, su ejemplo. Aquí en Juan capítulo 13. Se atribuye a C.S. Lewis la siguiente frase: muchos desean servir a Dios, pero solo como asesores. Pero muchos, hasta ahí es la cita, pero todos nosotros debemos querer servir al Señor, entregándonos por completo a Él, entregando nuestro corazón, nuestra mente, entregando nuestros miembros, nuestros cuerpos para servirle. Servir como asesores, el Señor no necesita de asesores. Nosotros necesitamos que Él sea quien nos guíe y quien nos motive. Vamos a leer este pasaje hasta el versículo 17. Por favor, síganme mientras leemos. Dice así Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, finalmente su hora llegó, para que pasase de este mundo al Padre, cuando había amado, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bien. Para muchos, el servicio es algo retador, pero cada uno debe vivirlo. El discípulo de Cristo, por definición, es un siervo.
Y es necesario que hoy asimilemos el ejemplo del Señor Jesús en cuanto a humildad y servicio. El Señor quiere que nosotros le sirvamos. El Señor quiere que le sirvamos según su ejemplo. Lávense los pies los unos a los otros. Es básicamente lo que el Señor está diciendo. Sírvanse los unos a los otros. Pero ¿qué tenemos aquí en el pasaje? Es la última noche del Señor Jesucristo en esta tierra. Antes de su muerte, más bien. La última noche. Desde los capítulos 13 hasta el 17, todo ese relato en Juan, el Evangelio según San Juan, es el Señor conversando con sus discípulos la última noche, hasta la madrugada. Y ahí el Señor había pedido que prepararan el lugar para participar de la última Pascua. La Pascua de los judíos, la Pascua donde los judíos celebran con una cena como el Señor libertó a los judíos de la esclavitud de Egipto. Allá en Éxodo capítulo 12, nosotros vemos el inicio de esa historia. La Pascua. Y ellos tenían que celebrar, y tenían que celebrar sacrificando un cordero y comiendo hierbas amargas. Porque por un lado estaban celebrando el sacrificio de un cordero inocente y por otro lado estaban recordando la amargura que ellos habían experimentado en la esclavitud en Egipto durante tantos años. Entonces, era obligatorio para los judíos celebrar la Pascua. Y millones de judíos regresaban de las diferentes tierras y se reunían en Jerusalén para celebrar la Pascua. Se calculaba centenares de miles de corderos y becerros eran sacrificados durante esa semana. Pues el Señor Jesús celebra con sus discípulos a solas, ya no más con las multitudes, sino ellos, solamente los 12 y el Señor, en el aposento alto, celebran la Pascua. Ahora, ustedes entenderán que en aquel tiempo no había calles asfaltadas, todo era tierra y por lo tanto polvo o lodo. Y ellos no tenían botas, tenían sandalias. Y como ustedes entenderán, obviamente los pies siempre estaban sucios. Al entrar en una casa, siempre había dispuesto un poco de agua para que las personas que entran en la casa pudieran lavarse los pies y así no o ensuciar la casa lo menos posible. Ese trabajo de lavar los pies principalmente de los visitantes se le daba a los siervos de más baja categoría. Los siervos, los esclavos de más baja categoría. No era el dueño de la casa que lo hacía, ni siquiera uno de los siervos, sino el de más baja categoría. Entonces todos ellos entran a la casa, suben al aposento alto y se acuestan o se recuestan alrededor de la mesa para participar de la cena de la Pascua. Y como ellos lo hacían es que se recostaban de uno de los lados, ya sea del izquierdo o derecho, y el cuerpo pues se extendía en el piso. Entonces, donde terminaban mis pies, comenzaba la cabeza del otro. Cuando terminaban los pies de ese, comenzaba la cabeza del siguiente.
con los pies sucios o limpios. En este caso, todos entraron a la casa y a ninguno se les ocurrió, porque no había disposición de un siervo para lavarle los pies, a ninguno de ellos se le ocurrió lavar los pies del otro. Y todos se dispusieron para la cena. El Señor tomó la ocasión, pues, de levantarse. El maestro y Señor se levanta y ya el agua estaba dispuesta. O sea, no había falta de agua, no había falta de instrumentos para hacer el trabajo. Lo que no había era corazones humildes. Y el Señor les da el ejemplo. Se levanta y coge el agua, coge la vasija, se quita su manto, pero se pone su toalla y comienza a lavar los pies de cada uno de ellos. Me imagino el silencio, el asombro y probablemente el sentimiento de culpa en ellos, en cada uno de ellos. Y ese silencio es roto con ¿quién más? Con Pedro. Señor, tú me lavas los pies a mí, tú, el Señor y Maestro, tú me vas a lavar los pies a mí, ni loco, yo no voy a permitir que tú lo hagas. Oye, ¿por qué tú no lo hiciste al inicio? Porque estabas pensando que tú eras más que los demás. Tú estás libre de falta, tú eres el segundo en mando, quizás pensaba él. ¿Por qué no lo hiciste tú? Porque todos nosotros entramos con nuestros pies llenos de polvo. Pero el Señor les dio la lección y les dijo, si tú no permites que yo te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y ahí, pues sabemos cómo era Pedro. Pedro tenía una boca tan grande como su corazón. Y él dijo, no, pero si es así, entonces miren, tírame esa agua arriba. ¿Ok? Porque si es así, tírame esa agua arriba, porque estar contigo es lo que yo quiero. Esa era la disposición de Pedro. Entonces el Señor les da la lección sobre el servicio. Y entonces, ¿a quién servía el Señor? El Señor a quien servimos, ¿qué ejemplo tomamos de Él? Bueno, nosotros vemos ahí en el pasaje, en primer lugar, que Él servía a quien amaba. Sirve a quien amas. Fíjense cómo comienza el capítulo. Dice, había llegado su momento, ya en muchas ocasiones había dicho que esto no sucedía porque no había llegado su hora, no había llegado su momento, no había llegado su tiempo. ¿Y a qué se refería? Al momento de su crucifixión, de ser entregado para ser crucificado, para morir en tu lugar y en mi lugar. Pagar el precio que nosotros merecemos por nuestros pecados, Él lo iba a recibir, para que Él, recibiendo el castigo, tú no tengas que recibirlo. Esa hora no había llegado hasta ese momento. Dice, su hora había llegado, versículo 1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Los amó hasta la cruz. Y Él nos sigue amando. Entonces, sirve a quien amas, a tu familia, a tus amigos. El Señor Jesucristo sirvió a su familia. La boda que Él asistió al inicio de su ministerio, la boda de Caná, Él lo hizo realmente como un servicio a la familia.
porque su madre era la responsable de que ella era, en términos nuestros, la wedding planner, que es la responsable de la boda. Y cuando hace falta algo, la madre le pide a él ayuda y él se la presta, mucho más allá de lo que todo el mundo pensaba. El milagro que él lo hizo fue un servicio en favor, no solamente para demostrar quién él realmente era, sino un servicio a favor de su madre. No solamente para demostrar que él era el creador de los cielos y la tierra y todo lo que este mundo contenía, porque al cambiar el agua en vino, él tuvo que crear las uvas, tuvo que exprimirlas y tuvo que colocarlas dentro de las vasijas. Así. El Creador sirvió a sus más allegados amigos, a sus discípulos, durante 3 años. Amorosamente, aquí, en esta escena que hemos leído, amorosamente lavó los pies de Tomás, aquel que más tarde dudaría de él, y el Señor lo sabía. Amorosamente lavó los pies del impetuoso Pedro, aquel que más tarde blasfemaría contra él. Amorosamente lavó los pies de cada uno de aquellos que más tarde le traicionarían dejándolo solo. Amorosamente les sirvió a pesar de conocer con todos los detalles lo que a ellos harían y lo que no harían. Él sirvió a los que amaba, a los que amas. Sirve tú a los que amas. Pero eso es fácil, servir a los que amamos. Tenemos que estar muy llenos de orgullo y soberbia para no servir a aquellos que nosotros amamos. En otras palabras, tenemos que amarnos a nosotros superlativamente más que a cualquier otra persona, aun las que decimos que amamos, para no servirles. Eso significa que no les amas de verdad. Pero sirve a quien tú amas, sirve a tu familia, sirve a tus amigos. ¿Cómo tú les sirves? De la forma que sea. Sírveles según sus necesidades. Sírveles como necesitan que tú les sirvas. No impongas cómo tú le vas a servir. Sírveles como ellos necesitan. El Señor Jesucristo no le dijo, bueno, como ustedes no lavaron los pies, mira, ahí hay agua, vayan y lávense los pies. Eso no fue lo que el Señor dijo. El Señor, Él mismo, les lavó los pies. En segundo lugar, sirvan en circunstancias desfavorables. Es el ejemplo que Él nos está dando. Sirvan en circunstancias desfavorables. Dice el texto, sabiendo que su hora había llegado. El Señor Jesucristo sabía que en la madrugada, esta es la última noche, en la madrugada vendrían a arrestarlo para más tarde crucificarlo. No creo que nosotros podamos imaginar la angustia que hervía en el corazón del Señor Jesús. Sabía exactamente a qué Él se iba a enfrentar, lo que iba a sufrir, el dolor extenuante que Él iba a experimentar y la humillación injusta que Él iba a enfrentar. Porque dice que los soldados lo desnudaron, le quitaron absolutamente toda la ropa. Sentía en su ser la traición de sus amigos, el abandono de su padre. Sabía que el padre estaba observando todo lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder
y que se cumplía el plan eterno de redención. Pero al mismo tiempo, cuánto dolía. Recuerden que el Señor Jesucristo es Dios y por lo tanto omnisciente. Y siendo Él omnisciente, Él sabe todas las cosas con todos los detalles en todo momento. Siendo Él omnisciente, Él podía sentir, aún en este momento, cómo los clavos le iban a cruzar las manos y los pies. Él en este momento, aún antes de suceder, podía sentir cada uno de los latigazos sobre su espalda. Circunstancias desfavorables. A pesar de eso, lavaba los pies de cada uno. Y mientras lavaba los pies de cada uno, sentía como el cuchillo de la traición y del abandono penetraba sus espaldas. Pero les servía. Los amó hasta el fin. Por lo contrario, en lo que a nosotros se refiere, muy fácilmente abandonamos nuestro servicio o resistimos al Espíritu Santo cuando nos impulsa hacia Él. Y queremos servir bajo nuestras condiciones. En un momento, a principios del siglo XX, surgió un ministerio llamado Salvation Army. ¿Cómo el Ejército de la Salvación? Que fue un ex general que lo inició y era un ministerio de ganar almas y discipulado, de evangelismo y discipulado. Todavía existe hoy, pero hoy es más, está completamente desvirtuado ya de la verdad. Pero en aquel momento surgió con fuerza, y hubo una ocasión que el presidente de ese ministerio estaba necesitando más personas y estaba animando a otros que se unieran al ministerio. Y hubo un pastor del Reino Unido en aquel tiempo, tenía una iglesia relativamente grande, y él sintió que Dios le estaba motivando a que se moviera a Estados Unidos y se uniera a este ministerio. Y lo hizo y llegó, y el presidente del ministerio, sabiendo exactamente de dónde él venía, dijo, pensó, ¿verdad? Déjame ponerle a prueba a este hombre. Entonces lo puso a hacer uno de los trabajos más humildes. El Ejército de Salvación, todos los participantes tenían que vestir un uniforme, y el uniforme incluía unas botas. Y él puso a este ex pastor o este pastor a limpiar las botas de todos los demás compañeros. Ese era su trabajo, día tras día. Y este hombre llegó a un momento ahí, ¿cómo va a ser? Pero es que no sabe quién yo soy. O sea, lo que yo puedo hacer, me pone a limpiar botas. Y mientras él pasaba los días limpiando las botas, comenzó a surgir en él un poco de rencor. Y de repente el Señor le pone en su corazón, Señor, pero si tú lavaste los pies de tus discípulos, para mí es un privilegio lavar las botas de mis compañeros. Aprendió la lección. Es un privilegio para nosotros servirnos, hermanos. No servirnos como nosotros queremos servir, servirnos según la necesidad lo requiera.
El ADN del cristiano es el servicio. Cristo Jesús vive en ti, su Espíritu mora en ti. Y el Señor Jesús vino no para ser servido, sino para servir. ¿Y cómo sirvió? Amándoles hasta el fin, dando su vida por muchos, dice el pasaje. Por lo tanto, si te has resistido, no resistas más. Involúcrate, prepárate, coopera. Hay algo que puedes hacer para gloria de aquel que te llamó a su gracia. Siempre hay algo. Entonces, sirve a quien amas, sirve en circunstancias desfavorables. Puede ser que estés pasando por situaciones que no son lo más atractivas en tu vida, pero como quiera el Señor nos ha llamado a servir. En tercer lugar, sirviendo bajo resistencia. Sirve bajo resistencia. Fíjense lo que dice las Escrituras. Ahí en el pasaje, versículo 2. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase, él sabía que el diablo estaba por detrás. Las artimañas del diablo, el plan del diablo, los ataques del diablo. Nosotros no hablamos mucho del diablo y hay muchos creyentes que le tienen miedo a hablar del diablo. ¿Ustedes saben lo que decía Martín Lutero cuando oraba? Él oraba siempre o a menudo en voz alta. ¿Por qué? Porque yo quiero que el diablo tiemble cuando yo hablo con mi Señor. Que Él me escuche. Si oro internamente, Él no me escucha. Pero oro en voz alta, en alta voz, para que Él tiemble cuando Él me escuche hablando con mi Señor. No le tengamos miedo al diablo. Respeto sí, no te metas con el diablo, pero no le tengas miedo porque él no te puede tocar. Como cristiano no te puede tocar. Él sí puede interrumpir, sí puede molestar y claro, y lo hace. Y nosotros vemos evidencia de esto en la vida del mismo Señor Jesucristo. Él fue al inicio de su ministerio, fue tentado por el diablo. El diablo incitó a miles de personas en contra de él. De hecho, todo lo que es la crucifixión, lo que estaba detrás de la crucifixión, aunque parte del plan eterno de redención del Señor, había sido incitado por el mismo diablo. O sea, el diablo estaba involucrado. Hay resistencias en nuestro servicio. A veces son ligeras, a veces son inocentes. Aquí nosotros leímos el caso de Pedro. El Señor le quería lavar los pies y él dice no, se resistió al servicio del Señor. Pero fue una resistencia, yo creo que ligera e inocente, pero al mismo tiempo hay resistencias enemigas. El diablo había tramado su plan. Pero no permitas que el diablo saque ventaja. Recordemos un versículo como por ejemplo en Efesios. Airaos, pero no pequéis. Okay. El Señor sabe, el diablo sabe que puede sacar ventaja de esa ira. No permitas que el diablo saque ventaja. Servir siempre va a ser contra la corriente, porque nosotros nos gusta la comodidad. Nos gusta el aire acondicionado, las sillas cómodas.
La gran mayoría de ustedes no estaban aquí hace 45 años, cuando nosotros comenzamos. No había aire acondicionado y las sillas eran de metal. El aire acondicionado vino muchos años después. Nos gusta la comunidad, pero el servicio requiere de entrega, requiere de sacrificio, requiere de decir no a mis preferencias, requiere servir aun cuando no tengamos el deseo de servir, servir cuando estemos cansados, servir bajo resistencia, sirve a los que amas, sirve también en circunstancias desfavorables, sirve bajo resistencia como el Señor y también sirve a quien no te ama. Sirve a quien no te ama. Sirve a tu prójimo en la calle, aquel que tú acabas de conocer, una persona que necesita ayuda empujando su carro, una persona que necesita que le transportes a algún sitio, aun sea fuera de tu ruta, una persona que en un establecimiento necesita 50, 100 pesos para completar el precio de su artículo, que necesita otras situaciones ligeras como esas. Son un servicio. Pero sirve también a aquel que se ha declarado tu adversario, tu enemigo, tu contrario. Sirve a aquel que busca tu mal, aquel que te ha lastimado. Amorosamente el Señor Jesús lavó los pies de Judas Iscariote. Puedo imaginarme ver al Señor lavando los pies de Judas y de cuando en cuando levanta su mirada para penetrar los ojos de Judas. Como diciendo, sé lo que has hecho, sé lo que llevarás a cabo, pero como quiera te sirvo. ¿Y por qué el Señor hizo eso con Judas? Para que tú y yo aprendamos y sigamos su ejemplo. Amad a vuestros enemigos. Lava los pies del que se ha declarado tu adversario. Puede ser un vecino tuyo, puede ser alguien en la empresa donde tú trabajas, puede ser un competidor, puede ser un familiar, puede ser un hermano dentro de la iglesia. El Señor Jesús lavó los pies de cada discípulo y recuerden, incluyendo los pies, los sucios pies de Judas. Judas no merecía que el Señor Jesús le lavara los pies, pero ninguno de los otros tampoco. Ni tú, ni yo merecemos que el Señor haya dado su vida por nosotros. No es asunto de mérito del que recibe el servicio. Es un asunto de nosotros hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Ser como Él es. Lávense los pies los unos a los otros, Los discípulos recordarían este acto del Señor Jesús, un acto de total amor y humildad. El Espíritu Santo utilizaría a este discípulo, a este apóstol, para registrar este acontecimiento en su eterna palabra.
para ti y para mí. Registrar este ejemplo del Señor como ejemplo para ti y para mí, como Él ciertamente nos amó hasta el fin. Comprender la magnitud del amor de Cristo aún para con sus enemigos. Romanos capítulo 5 habla de cómo Él dio su vida por sus enemigos. Por ti y por mí. El Señor dio su vida, el Señor, eso fue el acto de servicio más completo del Señor para con nosotros. Sirve al que no te ama. Sirve con sacrificio. El punto número 5. Marcos capítulo 10, versículo 45, ya yo lo mencioné. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Rey de Gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de los cielos y la tierra. Él es el Rey de Gloria. Él decidió salir de su gloria y venir a este mundo, tomar cuerpo humano y recibir sobre él la angustia que el hombre sufre, pero más allá que cualquiera había sufrido o sufrirá. Para él sustituirte a ti y a mí en la condenación que merecemos por nuestro pecado contra un Dios que es gloriosamente santo, infinitamente santo. Aquel que estableció una ley y tú y yo quebrantamos esa ley, somos culpables, pero Él no quiere castigarnos. Por lo tanto, ofreció a su Hijo para que Él recibiera ese castigo. Cuando aquí dice, para dar su vida en rescate por muchos, en rescate por muchos, esa palabra por es interesante. Es la palabra anti. Y nosotros en español tomamos el sentido de anti como en contra de. Pero el sentido original principal no es ese. Es en lugar de. Eso es lo que significa anti, es en lugar de. Entonces, para dar su vida en rescates por muchos, en rescate en lugar de muchos, tomando el lugar de nosotros, tomando tu lugar. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Es que nos pongamos en el lugar del otro, que le sirvamos de esa manera. ¿Qué es lo que necesita? Pongámonos en su lugar y actuemos en su favor. El servicio, podemos buscar todo tipo de definiciones que sean muy bonitas y muy elaboradas, diccionarios, hasta la inteligencia artificial que te diga esto o aquello. Pero al final de cuentas, el servicio a los demás es lo siguiente. Cuando tú terminaste, ¿su vida está mejor o no? Ese es el propósito del servicio. Cuando yo terminé de servirte, ¿tu vida está mejor ahora que antes? Para eso es el servicio. Es agregarle valor a la vida del otro. Eso fue lo que el Señor hizo y lo que nos llama a hacer.
Entonces nuestro servicio por el Señor y para el Señor requiere que nos coloquemos en lugar de aquellos que tienen necesidades y seamos entonces instrumentos para bendición. Esto requiere sacrificio de nuestra parte, en ocasiones requiere renuncia a nuestra comodidad, a nuestros planes. Servir con sacrificio, por definición, exige un costo. Filipenses capítulo 2, si ustedes quieren pueden buscar, capítulo 2, precioso capítulo. Versículos 5 al 8 dice lo siguiente: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Versículo 6. Que siendo en forma de Dios, siendo el mismo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró, y vamos a ponerlo entre comillas, a la comodidad de estar en gloria y ser el Dios de gloria, que no necesitaba sufrir. Él no estimó eso como, no se aferró a esa realidad suya eterna, sino que decidió hacer que, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, como tú y yo, aún no solamente se humilló a ser hombre, sino como hombre se humilló aún más. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor a quien servimos, su ejemplo. En 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 21, Pedro escribe: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros en lugar de nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos en sus pisadas. Sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que hagamos lo mismo por los demás. Mateo 11:29, el Señor Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallarán descanso para vuestras almas. Nuestras almas encontrarán real paz al humillarnos para servir a los demás. Aquellos que se quieren imponer sobre los demás son esclavos de lo que piensan los demás. Primero Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y bueno, por último, sirviendo como ocupación principal. Cuando ahí dice en Mateo 10:45 que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, significa que esa era su vida. Eso no fue una etapa de su vida, no fue parte de su vida, no fue un plan dentro de su vida, sino que fue su vida aquí en la tierra. Servir, servir, servir hasta el final. Los amó hasta el final. Servir hasta terminar con su vida al servicio de los demás. El Señor a quien servimos, su ejemplo, ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que te impide a ti de servir al Señor?
sea cual sea la excusa o la explicación que tengas, no es buena. Todos debemos servir. Y si estás aquí esta mañana, si nos visitas por primera o segunda vez, o quizás tienes más tiempo visitándolo, ha venido varias veces. Tú estás viniendo aquí hoy porque el Señor te trajo. En nuestra condición natural, a nosotros no nos interesan las cosas de Dios. El diablo ha puesto en el corazón de la gente, hay cosas religiosas, yo ahí no me meto. Si viniste es porque Dios está interesado en tu vida y en tu alma. Si llegaste aquí, ¿por qué hoy? ¿Por qué el Señor te trajo hoy a escuchar este mensaje? El Señor está interesado en tu alma. El Señor está interesado en que tú conozcas quién Él realmente es. Ese Dios que lo hizo todo por rescatarte a ti. La Escritura dice que tú eres pecador, que tú has pecado contra Él. Todos hemos pecado contra Él, pero no digas todos hemos pecado, di yo he pecado contra Dios. Yo necesito el perdón de Dios. Yo necesito arrepentirme. Cristo pagó por mi pecado. Cristo fue a la cruz por mi pecado, por mi culpa, en mi lugar. Yo necesito entregarme a Cristo. Él te trajo esta mañana justamente para eso. Vamos a orar. Todos con los ojos cerrados, por favor. Si tú estás aquí esta mañana y tú estás completamente seguro, escucha bien, si tú estás aquí y estás absolutamente 100% seguro o segura que si tú mueres hoy, tú vas a la presencia del Señor, tú vas al cielo. Si estás absolutamente seguro que vas al cielo si tú te mueres hoy, déjame ver tu mano. Levanta tu mano. ¿Estás absolutamente seguro? Amén. Veo sus manos. Pueden bajar su mano. Muchos de ustedes no levantaron la mano. El Señor quiere salvarte. El Señor quiere darte la vida eterna. El Señor quiere hacerte su hijo. Esa es una de las razones por las que te trajo aquí esta mañana, para que tú escucharas que Él se entregó por ti. La paga del pecado, el castigo de tu pecado, de mi pecado, es la muerte, es el infierno. Pero el Señor no quiere que tú vayas al infierno, por eso el Señor Jesucristo fue a la cruz, para Él recibir la muerte que tú y yo merecemos, el castigo que tú y yo merecemos, para que ya nuestro destino no sea el infierno, sino su presencia. ¿No es eso maravilloso? El Señor te amó de tal manera que se entregó por ti, para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna en Él. Eso es maravilloso, tremendo regalo, absolutamente asombroso regalo. Pero como todos los regalos, hay que recibirlo, hay que aceptarlo. Te animo a que tú tomes la decisión hoy de decir, sí, Señor, en este momento yo quiero pedirte que por favor perdona mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. No merezco tu salvación, pero perdona mis pecados.
Lávame en tu sangre, Señor. A partir de este momento quiero servirte, quiero seguirte. Entra a mi vida, Señor Jesús. Entra a mi vida. Transfórmame. Ayúdame a honrarte. Dame un corazón de siervo. Si estás aquí esta mañana y no estás totalmente seguro de que vas a la presencia del Señor si mueres, la única forma de estar 100% seguro es teniendo al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como tu Señor y Salvador. Por lo tanto, recíbele como tu Señor y Salvador. Dile, Señor Jesús, entra a mi vida ahora. Dame, por favor, la vida eterna. Me arrepiento, me entrego a ti. A partir de hoy, seré tu seguidor. ¿Sí? ¿Lo estás haciendo ahí en tu corazón? ¿Deseas que yo ore por ti? Yo quisiera orar por ti. Si tú le pediste eso al Señor ahora, o si lo quieres hacer, le pedí que todos tuvieran sus ojos cerrados, pero quiero decirte que queremos orar contigo y por lo tanto sí hay unas cuantas personas atrás que tienen los ojos abiertos que si tú levantas las manos eh, mostrando que sí deseas que oremos por ti, ellos se van a acercar a ti para orar contigo. Esto no es para avergonzarte para nada, no queremos hacer eso en lo más mínimo, pero sí queremos animarte en la decisión que estás tomando. No te avergüences, nosotros no queremos avergonzarte para nada. Prácticamente todos los demás que estamos aquí hemos pasado por ahí. Amamos al Señor Jesús ahora, porque alguien nos trajo este precioso mensaje, un mensaje como este, el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿quieres que oremos por ti? Yo voy a orar por ti desde aquí, desde el púlpito, pero si tú te quieres entregar al Señor, si tú le pediste al Señor ahora que entrara a tu corazón y te salvara, déjame ver tu mano, déjame ver tu mano. Levanta tu mano en tu asiento, la puedes levantar y bajar de una vez, pero queremos orar por ti. Sí, veo tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén, veo otra mano, sí. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Queremos orar por ti. ¿Hay alguien más? Si tú levantar tu mano no te avergüenzas, sencillamente dices, óyeme, yo tomé la decisión, yo quiero que ores por mí, por favor, ora por mí. ¿Alguien más? Sí, veo tu mano, Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Amén. Amén. Antes de orar, alguien más. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Yo he visto las manos, el Señor está viendo los corazones. He visto las manos, pero Dios está viendo tu corazón. ¿Alguien más? O sea, no queremos presionarte, pero sí queremos animarte, ¿ok? A que tomes esa decisión. Muy bien. Señor Dios bueno, qué glorioso es meditar en tu palabra. Qué precioso es escuchar cómo tú nos amaste y cómo tú nos animas a amarnos, a servirnos. Mira estas personas que levantaron sus manos. De nuevo, yo puedo ver las manos, pero tú ves el corazón, cosa que yo no veo. Padre, los trajiste hoy una vez más a nosotros.
para que escucharan este mensaje que tú tenías para ellos. Gracias por tu amor para con ellos. Gracias por tu ternura, tu bondad para con ellos. Señor, en esta decisión, bien sabes que inicialmente puede ser un poco hasta ligera o puede ser intensa con otros. Con cada uno, Señor, trata con cada uno de acuerdo a su necesidad. Buen Padre, levantaron la mano como que diciendo, sí, Señor, te necesito. Ven a mi vida, sé mi Salvador. Ayúdales a comprender por completo esta decisión. Bendice sus vidas, Señor. Y los demás que no han levantado su mano, Señor, también gracias por traerlos. Tu gracia, tu amor, tu protección, tu cuidado sea sobre cada una de las familias, cada uno de sus vidas. Gracias por el honor de traerlos a nosotros, por permitirnos disfrutar de su presencia e intercambiar con ellos. Guárdales de todo mal, Señor. A todos los hermanos, ayúdanos a tener corazón de siervo, ayúdanos a ser como Cristo es, que no vino para ser servido, sino para servir, hasta el punto del sacrificio total, del precio absoluto, extinguir su vida en favor de los demás. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Dios les bendiga.